Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de salmonellosis. Mi nombre es Martínez Mendoza Héctor Fernando. Bueno, pues vamos a comenzar con la definición. Este va a ser un conjunto de enfermedades producidas por el género bacteriano Salmonella, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Es transmitida a través de una gran variedad de alimentos asociadas a carnes y a productos de aves de corral, incluidos los huevos. Su reservorio van a ser los animales domésticos y silvestres, entre ellos aves de corral, ganado porcino y bovino, roedores y mascotas como iguanas, serpientes y diversas variedades de tortugas, polluelos, perros y gatos. ¿Cómo se va a transmitir esta enfermedad? Bueno, se va a transmitir mediante la ingesta de microorganismos en agua o alimentos derivados de animales infectados o contaminados por las heces de un animal o de la misma persona. Esto incluye consumo de huevos y productos con huevos crudos o poco cocinados, como leche y productos lácteos no higienizados, como quesos o leche en polvo, alimentos contaminados por un manipulador infectado, agua contaminada, carne cruda o poco cocida y sus derivados, como aves de corral, etc., y productos avícolas y frutas y hortalizas crudas. La susceptibilidad, bueno, esta va a ser universal, aunque suele estar aumentada en relación a distintos factores como la edad, principalmente neonatos y ancianos. También en personas con alguna inmunidad celular, como infectados con VIH y otros tipos de inmunodepresión. Pacientes con acidez gástrica, con acloridia o tratamiento con antiácidos. Flora intestinal alterada, como el tratamiento con antibiótico y cirugía intestinal. Y la integridad de la mucosa, como alguna enfermedad inflamatoria intestinal o neoplasia gastrointestinal. El periodo de transmisibilidad se va a mantener mientras dura la enfermedad y esta es muy variable. Por lo regular va a durar de días a varias semanas. Su periodo de incubación va a ser normalmente de 12 a 36 horas. Etiología. Bueno, los tipos serológicos de Salmonella typhi y Salmonella paratyphi van a proliferar exclusivamente en los hospedadores humanos. Y una de las causas principales va a ser la fiebre entérica o tifoidea. El resto de los serotipos llamados Salmonella non tifoidea, non-tifoidal, Salmonella, van a colonizar el tubo digestivo de mamíferos, reptiles, aves e insectos. El género Salmonella incluye bacilos gram negativos dentro de la familia Enterobacteriaceae y está compuesta por dos especies, como Salmonella bonjori y Salmonella entérica. Esta a su vez, la principal va a ser la Salmonella entérica, que va a tener 6 serotipos: la entérica 1, la Salmae O2, la Arizonae O3A, la Diarizonae O3B, la Fontanae o 4 e Indica o 6, y va a comprender casi todos los serotipos que son patógenos para el ser humano. Aquí la más importante va a ser la entérica o 1. Bueno, vamos a hablar principalmente de la salmonela. Bueno, la serotipificación se basa en el antígeno cero somático, que son componentes lipopolisacáridos de la pared celular, el antígeno de superficie BI, que está limitado a Salmonella typhi y Salmonella paratyphi C, y el antígeno flagelar H. Son bacilos gram negativos que no forman esporas y miden de 2 a 3 por 0.4 a 0.6 micrómetros. Todas van a producir ácido con la fermentación de la glucosa. Todas son móviles gracias a flagelos que van a contener, excepto Salmonella gallinarum pujorum, y todas producen gas con la fermentación de azúcares, excepto Salmonella typhi. Para poder conocer la serotificación es necesario realizar unas reacciones de aglutinación que definen los serogrupos del antígeno cero. Estos se van a dividir a su vez en A, B, C1, C2, D y E. Las cepas de estos 6 serogrupos causan el 99% de las infecciones por salmonela en seres humanos. Para diferenciar las cepas de salmonela de un serotipo común se utilizan métodos como reacción de cadena de polimerasa, PCR, de huella genética y de análisis de DNA genómico. Bueno, vamos a comenzar con la patogenia. En este caso, todas las infecciones comienzan con la ingestión de microorganismos en alimentos o agua contaminada, como ya se mencionó. La dosis contagiosa varía de 200 unidades formadoras de colonias hasta 1 millón de unidades formadoras de colonias. Y la dosis que se ingiere será importante, ya que indicará el periodo de incubación y la magnitud de la enfermedad. Una vez que Salmonella typhi y Salmonella paratyphi llegan al intestino delgado, van a penetrar la capa mucosa y atraviesan la capa intestinal a través de micropliegues.
Aquí los estones van a ser muy importantes porque van a alcanzar y englobar bacterias dentro de vesículas. A esto le vamos a llamar endocitosis mediada por bacterias, que van a depender de la llegada de proteínas de salmonela al citoplasma por medio de un sistema especializado de secreción bacteriano. A este tipo se le va a llamar secreción bacteriano tipo 3. Después de cruzar la capa del intestino delgado, los macrófagos van a fagocitar a Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, que causan la fiebre tifoidea. En un momento más vamos a hablar de eso. Y estos van a sobrevivir al entorno ya que perciben señales ambientales que desencadenan alteraciones en los sistemas de regulación de bacterias fagocitadas. PHOP y PHOQ es un sistema de regulación mejor identificado. Son cepas de la salmonela. Es el más importante porque aquí va a desencadenar la expresión de proteínas de la membrana externa y van a actuar como mediadores de la modificación de los lipopolisacáridos. De modo que la superficie bacteriana alterada va a resistir a actividades microbianas. Es por eso que va a ser muy difícil que puedan eliminarse. Otros aspectos importantes es que la salmonela codifica un segundo sistema de secreción tipo 3. Este es muy importante ya que sirve para remodelar vacuolas que contienen a salmonela y va a favorecer la supervivencia y replicación bacteriana. Bueno, una vez fagocitadas, las salmonelas se diseminan por todo el organismo dentro de macrófagos a través del sistema linfático y van a colonizar tejidos como el hígado, vaso, ganglios linfáticos y la médula ósea. En este periodo se le va a llamar fase de incubación. Aquí ya los pacientes van a tener escasos síntomas o pueden estar asintomáticos. Las principales manifestaciones va a ser fiebre y dolor abdominal. Uno de los cuadros característicos que puede estar presente va a ser la hepatosplenomegalia. Esta puede relacionarse con el reclutamiento de células mononucleares y con la respuesta inmunitaria, dando como resultado el aumento de tamaño de las placas de Peyer y necrosis, que podría estar mediada por productos bacterianos y respuesta inflamatoria. Otra manifestación principal puede ser la gastroenteritis por salmonela no tifoidea, que se va a caracterizar por la infiltración de polimorfonucleares en la mucosa del colon y del intestino delgado. Esto va a depender de la inducción de interleucina 8 que se secreta en células intestinales como consecuencia de la colonización por salmonela. La desgranulación y producción de sustancias tóxicas por neutrófilos puede lesionar la mucosa del intestino y causar diarrea de origen inflamatorio. Bueno, a continuación vamos a hablar de la fiebre entérica o tifoidea. Su definición, bueno, es una enfermedad general caracterizada por fiebre, principalmente dolor abdominal, y es producida por la diseminación de Salmonella typhi o Salmonella paratyphi. Se distingue por la hipertrofia de placas de Peyer y ganglios linfáticos mesentéricos. Su epidemiología, bueno, va a ser en microorganismos causales de Salmonella typhi, Salmonella paratyphi y los serotipos A, B y C. La transmisión a través de agua o alimentos es consecuencia de la contaminación fecal por personas enfermas o portadoras asintomáticas crónicas. También se dice que la transmisión puede ser sexual entre varones. Este es poco frecuente y cada año hay 22 millones de casos de fiebre entérica que causan 200.000 muertes. En la región sur central y sureste de Asia la incidencia es más alta. Va a ser mayor de 100 casos por 100.000 habitantes por año. En el resto del continente asiático, África, Latinoamérica y Oceanía, excepto Australia y Nueva Zelanda, la incidencia es moderada, de 10 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. Y el resto de la incidencia va a ser muy baja. Aquí presentamos un mapa en donde indica la incidencia alta, mediana y baja. Podemos ver que el continente asiático, sobre todo sureste, es el principal y el más importante porque va a ser de predominio alto. Como podemos observar, nuestro país va a ser de predominio muy bajo. Es América Central, parte de Asia y África. Y de predominio bajo va a ser la parte de Norteamérica y Europa. Bueno, la alta incidencia de fiebre entérica se da por malos sistemas de salud y falta de acceso de agua potable. En zonas endémicas es más común en zonas urbanas que en rurales y en niños y adolescentes. Los factores de riesgo, pues el agua o alimentos que estén contaminados, inundaciones, bebidas y alimentos adquiridos en la vía pública, frutas y verduras crudas cultivadas en campo fertilizadas con aguas negras, que tengan las manos sucias, falta de acceso a retréteres y datos de infección previa a Helicobacter pylori.
En 1989, en China y sureste asiático aparecieron cepas de Salmonella typhi, resistentes a múltiples fármacos, que contienen plásmidos que codifican resistencia a cloranfenicol, ampicilina y trimethoprim, que eran utilizados para el tratamiento de fiebre intestinal o entérica. Antes se decía que el tratamiento con cloranfenicol era el principal tratamiento empírico, pero debido a estos problemas se dieron cuenta que eran resistentes ya a las cepas de salmonela, entonces cambiaron drásticamente. Más adelante vamos a hablar de los fármacos que ahora se utilizan. En 1990 se llegaron a utilizar fármacos para tratamiento de fiebre entérica del grupo de las fluoroquinolonas como ciprofloxacino. Las cepas de Salmonella typhi y Salmonella paratyphi resultaron ser resistentes, también por lo que la ingesta de este fármaco ha sido ineficaz. Bueno, en cuanto a la evolución clínica, el término fiebre entérica o intestinal es equívoco, ya que son variables los signos característicos de la enfermedad, que puede dar fiebre y dolor abdominal. La fiebre se ha manifestado como cuadro inicial en el mayor de los casos con un 75%, y mientras que el dolor abdominal se presenta en un 30 a 40% de ellos. El periodo de incubación de Salmonella typhi es de 10 a 12 días, pero puede variar de 3 a 21 días según el tamaño del inóculo y del estado general del inmunitario del hospedador. La fiebre va a ser prolongada de 38.8 a 40.5 grados centígrados. Salmonella paratyphi ha manifestado cuadros clínicos con predominio del tubo digestivo. Aquí presentamos algunas manifestaciones generales como cefalea, escalofrío, tos, diaforesis, mialgias, malestar general y artralgias. Y las principales del tubo digestivo como tal va a ser anorexia, dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea. En cuanto a la exploración física, pues vamos a encontrar la presencia de lengua saburral, esplenomegalia y dolor abdominal a la palpación. Algunos de los primeros signos físicos de la fiebre entérica son exantemas, como la roceola tifoidea, que van a ser lesiones cutáneas maculopapulares leves, de color salmón principalmente, y que van a desaparecer con la presión. Estas van a estar ubicadas principalmente sobre el tórax y el tronco, que resuelven sin dejar huellas de 2 a 5 días. También hepatosplenomegalías, epistaxis y bradicardia en el punto más alto de la fiebre. Aquí en estas imágenes presentamos, se va a presentar exantemas como roceola tifoidea, y predominantemente se va a dar en el tórax y en el tronco. La aparición de enfermedad más grave ocurre en casi el 10 al 15% de los pacientes. Va a depender de los factores del hospedador, como inmunodepresión, tratamiento antiácidos o VIH, virulencia de las cepas y tamaño del inóculo. La hemorragia del tubo digestivo va a ser de 10 al 20% de los casos y la perforación intestinal de 1 a 3% de los casos, que van a ocurrir en la tercera y cuarta semana de la enfermedad y son consecuencia de hiperplasia, ulceración y necrosis de las placas de Peyer. Estos van a poner en riesgo la vida y van a necesitar de la administración de líquidos parenterales y la intervención quirúrgica. Aquí en esta imagen vemos el intestino perforado, ya en un caso muy extremo. También van a existir manifestaciones neurológicas. Esto se va a dar en 2 al 40% de los pacientes. Puede dar meningitis, síndrome de Guillain-Barré, neuritis o síntomas neuropsiquiátricos como coma con vigilia. Manifestaciones poco frecuentes como coagulación intravascular diseminada, pancreatitis, abscesos, granulomas hepáticos y esplénicos, endocarditis, pericarditis y miocarditis, glomerulonefritis, pielonefritis, síndrome hemolítico urémico, neumonía, artritis, osteomielitis, parotiditis. El portador crónico es más frecuente en mujeres lactantes y personas con enfermedad de conductos biliares o infección vesical con schistosoma hematobium. El diagnóstico, bueno, aquí se debe tomar en cuenta pacientes viajeros febriles que regresan de un país en desarrollo, como India, Filipinas o países de Latinoamérica. También pacientes con otras patologías como dengue, paludismo, hepatitis, enteritis bacteriana, rickettsiosis, leptospirosis, absceso hepático a mediano o infección por VIH. Además del cultivo positivo, no existe una prueba específica de laboratorio para el diagnóstico de fiebre entérica. El 15 y 25% de los casos va a mostrar una leucopenia y neutropenia. También va a existir presencia de leucocitosis, pero es más frecuente en niños en los primeros 10 días de la enfermedad. Otro dato inespecífico de laboratorio incluye pruebas de función hepática y concentración de enzimas musculares, como PK-PCK. El diagnóstico definitivo de fiebre tifoidea
Requiere el aislamiento de Salmonella typhi, Salmonella paratyphi en sangre, médula ósea, heces o secreciones del tubo digestivo. La tasa de confirmación es del 90%. Aquí va a ser muy importante porque esta va a tener una especificidad, como ya lo mencionamos, del 90%. La susceptibilidad de cultivos en sangre es solo del 40-80%. Esto por el uso de antibióticos en áreas endémicas y la reducida concentración de Salmonella typhi, que va a ser mayor de 15 microorganismos por mililitro, que van a aparecer en la sangre. La susceptibilidad del cultivo de médula ósea es del 55 al 90%. El cultivo de secreciones del tubo digestivo se va a hacer mediante la prueba de cuerda duodenal, que va a tratar principalmente de tragar una cuerda o un lazo hasta la parte superior del estómago para poder recoger alguna bacteria o algún parásito y poder estudiarlo frecuentemente. Bueno, hoy en día se cuenta con métodos serológicos como la prueba de Vidal para detectar algunas aglutininas febriles y las pruebas rápidas para detectar anticuerpos contra proteínas de membrana exterior o antígeno 0.9 para detectar Salmonella typhi, pero su especificidad ha sido menor al hemocultivo, casi no se utilizan, por lo que, como ya les mencioné, el hemocultivo es principalmente la característica principal para poder hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento de fiebre entérica o tifoidea, la elección inicial del antibiótico depende de la susceptibilidad de las cepas de Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. En cuanto al tratamiento empírico, se va a dar ceftriaxona, 2 gramos día intravenosa por 10 a 14 días. O también acitromicina, 1 gramo día vía oral por 5 días. El tratamiento o indicación en cuanto a sensibilidad, el tratamiento óptimo va a ser la ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas vía oral o 400 miligramos cada 12 horas intravenosa por 5 a 7 días. También se puede dar acitromicina, 1 gramo por día vía oral por 5 días. Y el tratamiento alternativo puede ser amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas vía oral o 2 gramos cada 6 horas intravenosa por 14 días. Cloranfenicol, 25 miligramos kilogramo cada 8 horas vía oral o vía intravenosa de 14 a 21 días. O tripentoprid con sulfametoxazol, 160 a 800 miligramos cada 12 horas por vía oral de 7 a 14 días. Si es multiresistente, el tratamiento óptimo va a ser con ceftriaxona, 2 gramos día y vía intravenosa por 10 a 14 días, o acitromicina, 1 gramo día vía oral por 5 días. El tratamiento alternativo puede ser con ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas vía oral, o 400 miligramos cada 12 horas intravenosa por 5 a 14 días. Y si es resistente a las quinolonas, el tratamiento óptimo va a ser ceftriaxona, 2 gramos día vía intravenosa por 10 a 14 días, acitromicina, 1 gramo día vía oral por 5 días. Y el tratamiento alternativo van a ser dosis elevadas de ciprofloxacina, 750 miligramos cada 12 horas vía oral o 400 miligramos cada 8 horas vía intravenosa por 10 a 14 días. Y también se va a utilizar en pacientes sin complicaciones, puede ser tratado en el hogar con antibióticos y antipiréticos orales, principalmente con ibuprofeno. Pacientes que cursan con vómito, diarrea, distensión abdominal, deben hospitalizarse y recibir tratamiento de sostén como una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona o alguna fluoroquinolona. Estos van a ser principalmente parenterales. Los pacientes que desarrollan el estado portador crónico pueden tratarse con amoxicilina, trimethoprim con sulfametoxazol, ciprofloxacina o norfloxacino. Esto va a ser vía oral con una eficacia del 80% para erradicar el estado de portador crónico. En cuanto a la prevención y control, bueno, se debe aconsejar a las personas que viajan a países en desarrollo tener cuidados de los alimentos y agua que ingieren y considerar la vacuna contra Salmonella typhi. Existen 2 tipos de vacunas para este tipo de Salmonella. Es la TY21A. Es una vacuna oral de Salmonella typhi atenuado que se administra en los días 1, 3, 5 y 7 con refuerzos cada 5 años. Existe otro tipo de vacuna que es la BI-CPS. Es una vacuna parenteral constituida por polisacárido BI purificado de la cápsula bacteriana que se administra en una dosis con un refuerzo cada 2 años. La edad mínima para vacuna es de 6 años para TY21A y para la BI-CPS 2 años. La vacuna BI-CPS causa mala respuesta inmunitaria en niños menores de 5 años. Esto porque va a depender de la actividad de los linfocitos T.
Entonces, para erradicar este tipo de causa, a la fecha se ha creado otro tipo de vacuna que se va a llamar VI-REPA, la cual VI se une a una proteína recombinante no tóxica que es igual a la exotoxina de Pseudomonas aeruginosa A en niños de 2 a 4 años. Se va a utilizar dos inyecciones que van a inducir respuestas más notables de linfocitos T y mayores concentraciones de anticuerpos IgG séricos contra VI en comparación con VI-CPS en niños de 5 a 14 años. La vacuna es recomendable para personas que viajan a áreas donde existe un riesgo moderado o alto de exposición a Salmonella typhi, en particular aquellos cuyo destino es el sureste asiático y otras regiones en desarrollo, de Asia, África, Caribe, Centroamérica y Sudamérica, y que se expondrán al consumo de alimentos y bebidas que puedan estar contaminados. Se debe vacunar el personal que se desempeña en laboratorios y que manipula Salmonella typhi, así como los contactos en el hogar de portadores con Salmonella typhi también. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre salmonelosis no tifoidea. Epidemiología. Bueno, en Estados Unidos causa casi 12 millones de casos anuales y su incidencia ha permanecido estable. En el 2011 fue de 16.5 por cada 100.000 habitantes. En el periodo de 1996 a 2006, 5 serotipos causaron más del 50% de las infecciones estadounidenses. Con un 23% tenemos a Typhimurium, con un 16% a Enteriditis, con un 10% a Newport, con un 6% a Heidelberg y con un 5% a Javiana. Las incidencias de salmonelosis no tifoidea es más alta durante la temporada de lluvias en climas tropicales y en los meses fríos en climas templados. La tasa de morbimortalidad es mayor en personas de edad avanzada, lactantes o individuos con inmunodepresión o infecciones que bloquean el sistema retículo endotelial, como bartonelosis, paludismo, esquistosomosis e histoplasmosis. Puede adquirirse de múltiples reservorios animales, como huevos, pollo, carne mal cocida y alimentos lácteos, así como desechos animales contaminados y contacto con animales y su ambiente. Las infecciones por Salmonella enteriditis relacionadas con huevo de pollo surgieron como la principal causa de transmisión de la enfermedad en 1980 y 1990. La infección por Salmonella enteriditis de los ovarios y tejido de la porción superior del oviducto de gallinas causa contaminación del contenido del huevo antes de la formación del cascarón. La transmisión a través de huevos contaminados se evita cocinando el huevo hasta que la yema se solidifica y pasteurizando los productos del huevo. Alimentos a los que se ha atribuido recientemente brotes de salmonela incluyen los preparados con crema de maní como cacahuate, productos lácteos como fórmulas para lactantes y algunos alimentos preparados como cereal empacado para desayuno, salsas, comidas preparadas, congeladas y botanas. Se ha vinculado brotes epidémicos con productos frescos como el melón, mango, papaya y tomates. Estos se pueden contaminar con el estiércol o el agua contaminada. El 6% de las infecciones puede atribuirse al contacto con reptiles y anfibios como iguanas, serpientes, tortugas, lagartos. Este tipo de infección ocasiona hospitalización y afecta con más frecuencia a los lactantes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, principalmente va a ser gastroenteritis, que esta a su vez va a causar náusea, vómitos y diarrea de 6 a 48 horas después del consumo de alimentos o aguas contaminadas. Dolor abdominal tipo cólico y fiebre de 38 a 39 grados centígrados. Las heces suelen ser diarreicas, no sanguinolentas y con un volumen moderado, y en su caso más extremo puede haber evacuaciones voluminosas, hemorrágicas o con síntomas de disentería. Esta suele curar de forma espontánea, la diarrea desaparece en 3 a 7 días y la fiebre en 72 horas. Los cultivos de heces son positivos por 4 a 5 semanas después de la infección y casos poco comunes. De estado del portador crónico dura más de un año. Casi no se recomienda la antibiótico-terapia, ya que puede prolongar el estado portador fecal y puede causar diarrea. Los recién nacidos, pacientes de edad avanzada y pacientes con inmunodepresión pueden deshidratarse. Aquí va a ser indispensable la hospitalización y la administración de antibióticos. En cuanto a la bacteriemia, infecciones endovasculares, aquí va a ocurrir en 8% de los individuos con gastroenteritis. La bacteriemia y las infecciones metastásicas son más frecuentes con Salmonella Choliareus y Salmonella Dublin.
En lactantes, ancianos y pacientes con inmunodepresión. En bacteriemia grave puede ocurrir valvulopatía cardíaca persistente, vasculopatías aterosclerótica, injertos vasculares proteósicos o aneurisma aórtico. En ancianos se sospecha de artritis con antecedentes de fiebre prolongada que presentan dolor de espalda, torácico o abdominal. La endocarditis y arteritis son poco frecuentes con menos de 1% de los casos. La endocarditis en su caso más extremo puede dar perforación valvular o absceso en el anillo o tabique. La arteritis a su vez puede dar aparición de aneurismas micóticos, aneurismas rotos u osteomielitis vertebral. En cuanto a las infecciones intraabdominales, estas van a ser poco frecuentes y se van a manifestar como absceso hepático, esplénico o colecistitis. Los factores de riesgo incluyen anomalías como cálculos biliares, cáncer abdominal y enfermedad de células falciformes. La erradicación de la enfermedad requiere cirugía y drenaje percutáneo de los abscesos. Aquí vamos a tener un absceso hepático, la flechita roja que está marcando, ese va a ser una tomografía computarizada que muestra un absceso hepático. En cuanto a infecciones del sistema nervioso central, principalmente va a ser meningitis. Esta se va a dar en lactantes, principalmente de 1 a 4 meses. Va a producir secuelas graves como convulsiones, hidrocefalia, infarto cerebral y retraso mental que provocan muertes hasta un 60% de los casos. Y infecciones poco frecuentes como ventriculitis, empiema subdural y absceso cerebral. Aquí tenemos también una tomografía computarizada en donde la parte del contorno color rojo muestra un infarto cerebral. En cuanto a las infecciones pulmonares, la principal va a ser neumonía nodular y va a tener complicaciones como absceso pulmonar, empiema y formación de fístula broncopleural. La mayor parte de los casos se da en pacientes con cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar estructural y enfermedad de células falciformes o uso de glucocorticoides. Aquí tenemos una radiografía simple de tórax en donde muestra una característica de una neumonía lobular. En cuanto a infecciones del aparato genitourinario, principalmente cistitis o pielonefritis, los factores de riesgo incluyen cáncer, cálculos urinarios, anomalías estructurales, infección por VIH y trasplante renal. Las infecciones genitales son poco frecuentes, que incluyen abscesos ováricos y testiculares, prostatitis y epididimitis. En cuanto a infecciones óseas, articulaciones y tejidos blandos, principalmente va a ser la osteomielitis, que va a afectar el fémur, tibia, húmero o vértebras lumbares y suele estar relacionada con la enfermedad de células falciformes, hemoglobinopatías o trastornos óseos previos como fracturas. Artritis séptica suele afectar articulaciones de cadera, rodilla u hombro y puede desencadenar una artritis reactiva que se observa en personas con el antígeno HLA-B27, como ya lo hemos observado en las clases de reuma. En pocas ocasiones hay infecciones de tejidos blandos. En cuanto al diagnóstico, bueno, se basa en el aislamiento de heces, sangre o de otro tejido corporal que sea simplemente estéril. Todas las salmonelas aisladas en el laboratorio deben de enviarse a departamentos de salud pública para realizar pruebas de serotipificación. Se realizan hemocultivos en todos los pacientes con fiebre prolongada o recurrente. Se sospecha de infección endovascular si existe bacteriemia grave, más del 50% en 3 o más cultivos positivos. También se puede realizar ecocardiografía, una tomografía computarizada y gamografía con leucocitos marcados con indio que permite identificar la infección circunscrita. Cuando se trata de otra infección circunscrita, es necesario realizar cultivos de líquido articular o líquido cefalorraquídeo o del drenaje de abscesos, según indica el cuadro clínico. En cuanto al tratamiento, bueno, los antibióticos no deben administrarse de manera habitual. Los síntomas casi siempre van a desaparecer de manera espontánea. Para llevar un tratamiento con antibiótico va a ser necesario la administración profiláctica en caso de pacientes con alto riesgo de sufrir salmonella no tifoidea invasora, como en recién nacidos, personas mayores de 50 años con sospecha de aterosclerosis y pacientes con inmunodepresión, anomalías endovasculares o de válvulas cardíacas o de enfermedad articular notable. Bueno, el tratamiento preventivo va a ser con ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 2 a 3 días. Para enfermedad de gastroenteritis grave, se va a utilizar ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas vía oral o 400 miligramos cada 12 horas intravenosa.
de 3 a 7 días. También se puede utilizar trimethoprim con sulfametoxazol de 160 a 800 miligramos cada 12 horas vía oral, amoxicilina 1 gramo cada 8 horas vía oral, ceftriaxona 1 o 2 gramos por día vía intravenosa. Si se trata de una bacteriemia, se va a utilizar ceftriaxona 2 gramos por día intravenosa por 7 a 14 días, ciprofloxacina de 400 miligramos cada 12 horas intravenosa y luego 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Si se trata de una endocarditis o arteritis, ceftriaxona 2 gramos por día intravenosa por 42 días, ciprofloxacina 400 miligramos cada 8 horas intravenosa, luego 750 miligramos cada 12 horas vía oral, y ampicilina 2 gramos cada 4 horas vía intravenosa. Si se trata de una meningitis, vamos a dar ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas vía intravenosa de 14 a 21 días, ampicilina 2 gramos cada 4 horas y vía intravenosa. Y si se trata de otras infecciones localizadas, vamos a dar ceftriaxona 2 gramos por día intravenosa por 14 a 28 días, ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas vía oral o 400 miligramos cada 12 horas vía intravenosa, o ampicilina 2 gramos cada 6 horas por vía intravenosa. Bueno, en cuanto a la profilaxis y control, es importante la capacitación en el tratamiento de alimentos y en el manejo principalmente. También elaborar estrategias que permitan reducir el riesgo. Es indispensable vigilar cada paso de la producción de alimentos, desde el manejo de productos animales crudos hasta la preparación de los mismos. Los alimentos contaminados pueden volverse seguros mediante la pasteurización, radiación o cocimiento apropiado. Todos los casos de infección por Salmonella notifoídica deben notificarse al Departamento de Salud Pública local, ya que el rastreo y la vigilancia permiten identificar la fuente de infección y evitar brotes epidémicos. También el uso prudente de antibióticos, tanto en seres humanos como en animales, es necesario para limitar el surgimiento de Salmonella resistente a múltiples fármacos. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias.